El contenido de Easy crea adicción. Si necesitas una dosis mayor, la encontrarás en nuestro Instagram y también en el blog semanal. En YouTube, te esperamos todos los jueves a las 7. Hola chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos una semana más a nuestro canal de YouTube. Para el vídeo de hoy os hemos preparado un protocolo. Quizá a algunos os chirríe un poco y a otros os guste esta palabra. La realidad es que para manejar alteraciones como la que vamos a hablar hoy, es necesario tener una estructura ordenada de trabajo. Hoy os vamos a hablar de la fasciopatía plantar, del manejo en consulta y cómo hacerlo sobre todo a través del ejercicio. Probablemente algunos os preguntéis, ¿pero existen protocolos tal cual para manejar una fasciopatía plantar? La realidad es que sí. De hecho, Chris, a continuación, os va a enseñar qué dice la evidencia y qué protocolos existen. Y atendiendo a esto, lo que hemos hecho ha sido diseñaros un protocolo específico para que podáis utilizar en consulta. Obviamente, todas y todos sabemos que tenemos que individualizar los tratamientos y que ajustarnos a las características de los pacientes. Pero con lo que os hemos desarrollado vais a tener un ABC mucho más claro para poder pautarle ejercicio, o por lo menos tener muchas ideas para que esa dosificación y esa planificación os sea más fácil. Hablaremos también de los vendajes en las fasciopatías. ¿Son útiles, no? ¿Qué tipo de vendaje podemos utilizar? ¿Cómo tenemos que aplicarlo? También os lo vamos a contar. Hablaremos de la propiocepción, la pliometría. ¿Pueden incluirse dentro de los protocolos? ¿De qué manera podemos introducirlos? Os vamos a contar también cómo monitorizar el dolor en este perfil de pacientes, cómo controlar el dolor. Os hablaremos un poco por encima de cómo es la clínica, qué características tiene y cómo podemos saber, a medida que pasa el tiempo, que nuestro paciente está mejorando o no. Así que, no me enrollo más y os dejo con Chris. Algunos conceptos básicos antes de ponernos a pautar ejercicios son los siguientes. Como siempre, enseñamos a monitorizar el dolor, el esfuerzo y, si es necesario, explicaremos el modelo de montañas gemelas. A ver, esto es importante porque al final, cuando nosotros programemos los ejercicios, no programamos los y decimos, vale, ya está. No, le pedimos que nos monitoricen los síntomas. ¿Cómo lo vamos a hacer en este caso, ¿no? En el caso de una fasciopatía. Al final ya os digo, o sea, no resulta muy diferente de lo que hacíamos en cualquier otro tipo de tendón. Al final es un poco igual. Lo único que tenemos que tener en cuenta por ciertas cosas, por ejemplo, en fasciopatías las personas van a reportar sobre todo muchos síntomas en las primeras pisadas de la mañana, ¿no? O en las primeras pisadas después de haber estado mucho tiempo sentado. Vale, pues entonces yo pediría que me monitorizaran el dolor todos los días al levantarse, ¿vale? Y luego también lo puedes hacer durante los ejercicios, si lo consideras necesario, o un poco después. Yo normalmente hago que me monitoricen el dolor durante y al día siguiente por la mañana. Y vemos cómo va variando en función de los días y de las semanas, por supuesto. Luego también que me monitoricen el esfuerzo. Esto a veces no pido que lo apunten como tal, pero sí que me apunten el número de series y de repeticiones que han estado haciendo. Si es gente muy ordenada y muy aplicada, que los hay gente que trae unos Excels a la consulta que te quedas flipando, la verdad, y que te monitorizan absolutamente todo. También les pido que me apunten en una última columna actividades que hagan además de esos ejercicios. Porque una cosa son los ejercicios que nosotros les vamos a mandar y otra cosa son las actividades que conlleva la vida de una persona. Estábamos hablando del pie. Recordad que no es una mano, que sí que puedes a lo mejor una mano izquierda si eres diestro, que puedes elegir utilizarla más o menos. Estamos hablando de una estructura que va a estar siempre bajo carga. Entonces a lo mejor esa persona pues dice, vale, pues hoy he tenido que trabajar 5 horas de pie, que de normal trabajo una, pues apúntalo, porque a lo mejor eso influye en cómo te notas tú al día siguiente por la mañana al pie. Y estamos dándonos vueltas aquí a los ejercicios de qué hemos hecho mal o qué podemos cambiar, y en realidad ha sido algo externo. O mira, me encontraba bien y me he ido al monte con mi familia. ¿El día siguiente cómo estaba? Pues bien, me dolía un 4, me dolía un 6 o me dolía un 2. Es decir, que no solo me monitoricen el dolor que sienten durante los ejercicios y al día siguiente por la mañana, sino otras actividades que también ellos puedan realizar en su día a día. Y si es necesario, explicar el modelo de montañas gemelas. Esto siempre no será necesario, pero hay veces que sí. Por ejemplo, en personas que lleven muchísimo tiempo con dolor,
a veces me es útil emplear este modelo para explicarles cómo van cambiando los umbrales, tanto de tolerancia de los tejidos como el umbral de dolor, y por qué al principio puede ser necesario trabajar con un poquito de molestia, porque el umbral de dolor ha bajado lo suficiente como para que a la hora de trazar nosotros nuestra línea base tengamos que, claro, para generar cambios, ¿no? Digamos, cambios que a nosotros nos interesen, vamos a tener que trazar una línea base que se encuentre por encima de este umbral de dolor y que por eso al principio es normal que puedan notar algunos síntomas. Ya os digo, esto no siempre la utilizo, pero muchas veces sí, y cuando tengo que explicar este tipo de cambios en los umbrales, se entiende bastante bien en general. Vale, aquí tenéis un estudio, mirad, yo no soy mucho, ya sabéis que yo no suelo poneros estudios ni explicaros qué han hecho y qué no han hecho, porque al final, os los pongo al final, valga la redundancia, y si queréis podéis ir a mirarlos y ver qué han hecho y qué no han hecho. Pero este me ha parecido curioso porque tras buscar muchísimo sobre protocolos que utilizaran en fasciopatías plantares, realmente esto es un poco como lo único que he encontrado de alta intensidad, que ahora veréis lo que es alta intensidad, pero de alta intensidad en fascia plantar. Y me ha resultado curioso y lo quería poner porque también es para que veamos que el ejercicio funciona y que muchas veces ejercicios con los que pensamos que no estamos trabajando la fascia de forma directa funcionan también para este tipo de cosas. Mirad, aquí hacían dos grupos, ambos grupos les daban información sobre educación en dolor, les daban una almohadilla que se podían poner en el talón, etc. Pero a un grupo lo trataban mediante estiramientos y les decían que hicieran 3 veces al día, 10 veces estiramientos pasivos de la fascia, como el que veis en la imagen, y que lo aguantaran 10 segundos. Y que esto lo hicieran durante 3 meses. Imaginaos el engorro, 3 veces al día, 10 veces, 10 segundos. O sea, no ocupa mucho tiempo, pero al final es un engorro tener que estar 3 veces al día haciendo lo mismo. Y luego, por otra parte, al otro grupo bueno, le decían que hiciera este tipo de ejercicios, que al final son los ejercicios que utilizábamos en parte para trabajar las tendinopatías aquíleas, y les decían que los hicieran cada 2 días a un tempo de 3-2-3. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenían que estar 3 segundos en la fase concéntrica de subida, 2 segundos en la fase isométrica, es decir, 2 segundos aguantando arriba, y 3 segundos en la fase excéntrica o en la fase de bajada. Tenían que hacerlo eso cada 2 días, también durante 3 meses, entonces ya solo por eso seguramente fuera más llevadero, porque no tenían que hacerlo todos los días 3 veces. Y luego la intensidad eran intensidades altas, es decir, las primeras 2 semanas trabajaban 3 series a un 12 RM, es decir, utilizaban un peso con el que solo podían hacer 12 repeticiones, o sea, hacían 12 repeticiones a un peso en el que solo podían hacer 12 repes, ni una más en teoría. En teoría, digo en teoría porque al final esto se entrena, ¿vale? Y muchas veces nos pensamos que hemos llegado a nuestro 0 o a nuestro 10 RM y en realidad podríamos haber hecho más. A las 2 semanas subían el número de series y bajaban el número de repes, y así progresivamente y sucesivamente. Y se vio como la gente de este grupo mejoraba más en cuanto a dolor y a función que la gente de este otro. Por lo tanto, o sea, esta gente también mejoraba, pero no tanto como en esta. La conclusión que sacamos es que el ejercicio mejora, pero tiene que ser ejercicio intenso. Porque a veces, a mí también me ha pasado que me han dado ejercicios y que la gente parece que no acababa de mejorar y que no mejoraba y que no mejoraba. Y claro, es que a lo mejor le han dado 3 series de 10 repeticiones y me está haciendo 10 repeticiones, pero es que podría estar haciéndome 25. Entonces, no estamos trabajando en una intensidad lo suficientemente alta para cambiar, o sea, para generar cambios. Es decir, no estamos trabajando en esta línea base. Estamos trabajando muy por debajo de esta línea base y no estamos generando ningún tipo de cambio. Y esto hay que explicarlo, ¿vale? Entonces, bueno, basándome en todo lo anterior y en todo lo que he publicado, yo he intentado hacer como una especie de protocolo, que no es un protocolo, pero es como una especie de continuum que considero más lógico a la hora de pautar ejercicios. Y lo he intentado hacer como pasando de ejercicios más analíticos a ejercicios más globales. En la parte de ejercicios más analíticos tenemos los mismos ejercicios que hemos utilizado para testar la coordinación y la activación neuromuscular. ¿Por qué? Pues porque de forma analítica me interesa trabajar toda esta musculatura intrínseca del pie. Es decir, quiero trabajar toda esta musculatura intrínseca del pie porque sabemos que tiene relación directa con la fascia y que va a ser importante en el equilibrio, en la fuerza, etcétera, etcétera, y no podemos olvidarnos de ella, aún más sabiendo que en personas con fasciopatía se ve afectada, pero tampoco podemos quedarnos solo ahí, tenemos que trabajar de forma global, ¿vale? Y de forma global no es solo así, de forma global es
con los pies en el suelo, bajo carga, con ejercicios y con cosas que nosotros hagamos de forma diaria. Estos ejercicios, bueno, aquí tenéis una tabla donde os he marcado los músculos que más se activan en cada uno de los ejercicios y cómo en el short foot, como el short foot es el ejercicio que más activación tiene de la musculatura intrínseca más superficial, que era la que veíamos que tenía relación directamente con la fascia, porque estaba más pegadita a ella. Lo ideal sería que la persona pudiera hacer estos ejercicios de forma autónoma, sin ningún tipo de ayuda, pero vamos, ya sabemos que esto es complicado. De hecho, si cualquier persona sin ningún tipo de problema en los pies ni en la fascia se pone a hacer estos ejercicios, probablemente más de uno y más de dos no le salgan. Porque no por nada, es porque no tenemos ese control, no estamos acostumbrados a trabajar esta musculatura, tampoco estamos acostumbrados a hacerla trabajar porque solemos ir muy poco tiempo descalzos, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ayudarnos al principio de herramientas, por ejemplo, vibración local, pues alguna pistolita de masaje que haga vibrar la zona que me interesa que se contraiga, luego también con pointer o con electroestimulación, puede ser simplemente con el pointer de forma transcutánea o con electroestimulación de forma percutánea si lo consideramos. Yo a veces lo he hecho, a veces he querido activar el extensor, yo qué sé, o el abductor del primer dedo, pues lo estimulas de forma percutánea con una agujita y luego, una vez la persona ya ha sentido lo que es esa contracción, parece que es más fácil que la realice, después de forma autónoma, me refiero. Vale, todo esto para ir pasando poco a poco a ejercicios más globales. ¿Vale? Primero pasamos de ejercicios analíticos a ejercicios globales y luego pasaremos a ejercicios más pliométricos. Primero aterrizajes y luego ya pequeños saltos, cambios de dirección, etcétera, etcétera. Entonces, ejercicios globales. ¿Qué tipo de ejercicios? Pues en realidad cualquier ejercicio de miembro inferior en cadena cinética cerrada, progresándolo poco a poco a la unilateralidad y preferiblemente descalzo. En cadena cinética cerrada porque al final es como vivimos, es decir, vivimos por lo que sea, pues vivimos con los pies en el suelo y vamos caminando y hacemos cosas cargando los pies continuamente. Entonces, lo más funcional y lo más transferible a la vida de las personas es trabajar de esta manera. Además, son gestos, zancadas, pesos muertos, etcétera, son cosas que hacemos diariamente y por lo tanto son súper funcionales. Entonces, esto por aquí son vídeos en los que, bueno, se ve una progresión lógica de un paso de peso muerto bilateral con barra a un peso muerto unilateral con 2 kettlebells. En este caso se podría hacer solo con una, pero lo he metido con 2, ¿vale? Esto sería, ya os digo, una progresión lógica, pero no es la única. Variará en función de la persona, meteremos unos ejercicios, meteremos otros, ¿vale? A mí me gustan estos ejercicios porque la persona no tiene la sensación de estar trabajando específicamente la fascia ni la musculatura intrínseca del pie, pero la está trabajando, ¿vale? Es muy fácil de incluir, descalzo, porque así tiene conciencia de cómo están sus dedos de los pies, de que no se le levanten del suelo, de saber dónde tiene que ejercer la fuerza, si con el talón, en este caso es con el talón. ¿Veis? Poco a poco se va progresando a la unilateralidad. Es como de más fácil a lo que sería más complicado. Más complicado, más que nada por el control y por el equilibrio dinámico que necesitamos tener para realizarlos, ¿eh? También os digo, no todo el mundo necesita acabar haciendo un peso muerto unilateral a una pierna como este. Para nada, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que es una de las progresiones. A lo mejor una persona con quedarse aquí le sobra. Vale. Aquí tenéis otra progresión. En este caso, no de un patrón de bisagra de cadera o de bench, sino más de triple flexión o de triple flexo extensión, de sentadilla, ¿no? Mirad, esto sería un split squat. Un split squat sería como la parte más sencilla, que yo he puesto como parte más sencilla para ir poco a poco progresándolo a cosas algo más unilaterales, puras, como puede ser esta sentadilla, una pierna en el banco o esta búlgara. Si os fijáis, son ejercicios que puedes encontrar en cualquier programa de entrenamiento de una persona completamente sin ningún tipo de patología. Y es para que veamos que el ejercicio es ejercicio, quiero decir. El ejercicio es ejercicio. Y que no vamos a encontrar un ejercicio que vaya directamente a la fascia.
La mejor forma de trabajar estas estructuras es con ejercicios normales, sacados de sitios normales. Vale, y luego, cuando llega la hora de progresar, muchas veces pensamos en progreso y pensamos en kilos o en repes o en número de series. Y son cosas evidentes, son cosas obvias para poder progresar, pero no son las únicas. De verdad, hay muchísimas maneras de progresar. Fijaos, y me he dejado otras, se podría progresar de muchas otras formas, pero la posición del cuerpo, pues siempre será más complicado hacerlo en bipedestación que en sedestación, en dinámico que en estático, podemos jugar con los tipos de contracción, con los tempos, aguantar en isométrico, luego hacer más largo el excéntrico, como vosotros queráis, iniciar a la pliometría, que ahora veremos cómo podría ser una progresión lógica para iniciarnos en la pliometría, meter focos internos, externos. O sea, si yo le digo a una persona, no es lo mismo que yo le diga a una persona, intenta flexionar los dedos, que aprieta la toalla. Porque a lo mejor ese foco externo, el aprieta la toalla, lo va a entender mucho mejor. O sea, tenemos que pensar en dar indicaciones que la gente pueda entender. ¿Vale? Esto lo vamos a ver mucho más a fondo en otras publicaciones, o sea, en otras cosas que haremos, pero esto es importante, ¿vale? Velocidad de ejecución, el tipo de material, la posición del material, tiempos de descanso, series, repeticiones. Mira, el tipo de material y posición del mismo, esto es curioso porque muchas veces tendemos a pensar que, por ejemplo, si yo hago una búlgara con 2 kettlebells, ¿no? En posición de maletas, una a cada mano, pensamos que eso es más complicado que hacerla con una kettlebell en una sola mano. Porque, claro, tú puedes pensar, ya, pero es que tienes más kilos, ya, pero eres más estable. O sea, es que todo no son kilos. La bilateralidad a priori te da más kilos. No tiene por qué tampoco. O sea, sí, lo normal es que sí, pero que unilateralmente también se puede cargar mucho peso. Pero es verdad que la unilateralidad te da otros beneficios y te hace más intenso el ejercicio de otras formas. En este caso, por ejemplo, te obliga a estabilizar mucho más. Porque si no estabilizas, te vas para ese lado. ¿Vale? O meter pesos distintos en una mano que en la otra. Todas esas cosas son interesantes y son formas de progresar. Luego, progresión lógica para introducir el trabajo pliométrico. Mirad, esto es una progresión con mucho sentido, empezando por isométricos, luego isotónicos a una velocidad considerable, aterrizajes, saltos pequeños, aterrizajes más altos, cambiar de dirección y luego ya meter focos externos. Claro, no podemos ponernos a saltar con desestabilizaciones en el aire si antes no hemos aterrizado o antes no hemos hecho un salto con contrasalto, ¿vale? Yo sé que esto es muy de sentido común, pero bueno, que tengáis una progresión lógica y que podáis aplicarla. No os he puesto ningún ejercicio porque al final esto es aplicable a cualquier tipo de zona corporal, ¿vale? Luego, herramientas para mejorar la activación de la musculatura dorsiflexora y el rango de movimiento en dorsiflexión de tobillo. En cuanto a la activación, tenemos ejercicios como desequilibrio en bipedestación, lo que decíamos antes, si yo me pongo de pie y me desestabilizo y me empujan un poquito hacia adelante, la musculatura dorsiflexora, en este caso el tibial anterior, por ejemplo, se va a tener que activar un montón. Y los extensores de los dedos, porque si no te vas a caer. Entonces es una forma de activar toda esta musculatura. Contrarresistencia manual, contrarresistencia con kettlebell, pues el típico ejercicio de sentar a una persona y hacer que aguante la kettlebell con los deditos de los pies. Y luego skipping con dorsiflexión para integrarlo. Este ejercicio, la verdad que a mí me parece interesante. Esto es un ejercicio que utilizan mucho en cuanto al, bueno, en técnica de carrera. Yo no tengo ni idea de técnica de carrera, ¿vale? Pero es verdad que yo aquí a veces lo uso para integrar un poco la dorsiflexión de tobillo una vez hemos trabajado la activación. Para que puedan... El skipping es, perdón, que no lo he explicado, a lo mejor ya lo sabéis, pero es el típico ejercicio de levantar las rodillas al pecho, ¿vale? Que normalmente no se da ninguna indicación para los dedos de los pies, pero si después de haber trabajado esta activación y este rango de movimiento le pedimos que lo haga llevando los deditos de los pies hacia arriba, pues estás activando la musculatura que previamente has trabajado de forma más analítica. Entonces es interesante para integrar algo. Y luego el rango de movimiento pues se puede hacer de forma manual, de forma activa, con técnicas de recentramiento articular
Y luego lo más importante es cargar el patrón. De nada sirve que ganemos rangos de movimiento si luego esos nuevos grados no los cargamos. Ahora vais a ver a lo que me refiero con cargar el patrón. En este ejercicio estoy haciendo uso de la técnica de recentramiento articular. ¿Por qué? Pues porque estoy intentando posteriorizar el astrágalo para permitir una dorsiflexión de tobillo. ¿Qué ocurre? Que si yo únicamente me quedo aquí, mira, si yo únicamente me quedo aquí, está muy bien, estoy trabajando la dorsiflexión, pero si yo luego quiero que eso se integre, necesito cargar ese patrón. Es decir, yo llevo la rodilla lo más hacia adelante que pueda, es decir, a la máxima dorsiflexión que la persona pueda, y una vez ahí le pides que haga fuerza, que ejerza fuerza con el talón contra el cajón y que suba el cajón. Ahí estamos. Entonces estás ejerciendo fuerza en esos últimos grados de dorsiflexión que acabas de ganar. Si quieres que eso se integre, lo tienes que hacer así, con este ejercicio o con cualquier otro en el que esto lo integres. Luego este ejercicio también me parece súper guay porque es una forma de ganar dorsiflexión haciendo también hincapié en la extensión o en la dorsiflexión de los deditos de los pies. Vale. Herramientas para mejorar el equilibrio. Vale, aquí vamos a hablar de los BOSUs. A ver, mirad, yo soy la primera que hace tiempo utilizaba los BOSUs para muchas cosas. Hoy en día los utilizo para más bien pocas. No porque no sirvan, ojo, ¿vale? Y yo personalmente no soy muy fan del BOSU, pero donde dije digo, digo Diego. Y es verdad que el BOSU ha demostrado tener buenos resultados en cuanto a entrenamiento de variabilidad y entrenamiento de incertidumbre. Habría que ver en cuánto tiempo se dan esas adaptaciones, porque parece ser que al principio podría tener como un balance negativo para luego finalmente supercompensar. Es decir, puede que las adaptaciones que nos dé el BOSU sean un poco más a largo plazo que otro tipo de herramientas que nos van a dar adaptaciones más inmediatas. Sin embargo, en cuanto a la utilización del BOSU como medio para mejorar la propiocepción no tiene ningún sentido. Es decir, la propiocepción, si entendemos por propiocepción, y esto es ser un poco simplista, pero si entendemos por propiocepción esa percepción, esa capacidad de saber dónde tienes un segmento corporal en el espacio, el BOSU no trabaja directamente esto, trabaja otras cosas. Como ya os digo, ha demostrado ser bueno y generar adaptaciones positivas en otro tipo de ámbitos, pero en el trabajo de la propiocepción, una cosa, y esto es importante, una cosa es la percepción que tenemos sobre una zona corporal y otra es el equilibrio y los ajustes posturales que ocurren cuando se da una desestabilización. Eso quiere decir que si yo me subo a un BOSU como está esta mujer, pues ¿va a aumentar la percepción que yo tengo sobre una zona corporal? Pues probablemente no. Lo que va a pasar es que se van a generar ajustes posturales, ¿vale? Se van a generar ajustes posturales que van a hacer que se activen cierta musculatura, que mejore el equilibrio en ciertas condiciones, pero para mejorar la propiocepción tienes otras muchas herramientas. Yo personalmente, si la tengo que trabajar, la trabajo en superficie estable y con los ojos cerrados, si puedo. Y luego, si quiero trabajar el equilibrio, utilizo antes otro tipo de ejercicios en superficies estables, jugando con tiempos, jugando con focos y jugando con, al final, también jugando con superficies, ¿no? Entonces, ¿es algo que utilizaría para mejorar la propiocepción? Pues no. ¿Será una herramienta que desecharía? Tampoco, ¿vale? Aunque personalmente, ya os digo, no sea santo de mi devoción, es verdad que puede ser positivo en otras muchas cosas. Y al final, también habría que ver en qué población se utiliza. Yo personalmente lo utilizaría, si lo utilizo, al final, en las fases final de una recuperación, a lo mejor ligamentosa, en población, sobre todo experta. Con experta me refiero a población en la que las propias condiciones de entrenamiento ya no supongan variabilidad ni incertidumbre. Entonces, utilizo el BOSU, pero no porque el BOSU sea la panacea, sino porque aporta novedad y eso va a implicar un aprendizaje. Y ese aprendizaje es lo que a mí me interesa. Dar al cuerpo variabilidad, ¿vale? Pero no sería lo primero que utilizaría, y mucho menos para trabajar la propiocepción.
Pero bueno, que sepáis que es una técnica, es una herramienta y que está ahí. Para trabajar el equilibrio se me ocurren otras cosas mucho más interesantes, como por ejemplo este ejercicio. Este ejercicio me parece la caña. Es un ejercicio en el que se trabaja el equilibrio, se trabaja la transferencia de fuerzas a toda la cadena y al hemisferio superior, y estás trabajando la fuerza del glúteo de una forma brutal. El glúteo, señores, trabaja así. Es decir, la principal función que tiene el glúteo es aguantarnos en apoyo monopodal, la marcha. Nadie va por la vida haciendo aperturas, abducciones sentado, ¿vale? Yo ya no me meto en el campo de la hipertrofia, eso es otro cantar, del que además no tengo ni idea. Pero en el tema de la funcionalidad, esto es mucho más funcional para trabajar un glúteo que ponerte en una máquina de abducción, ¿vale? Entonces, si tú crees que a la persona que tienes delante tiene un problema de hiperprenación del pie porque no está trabajando bien la musculatura de la cadera, de la cintura pélvica, y quieres trabajar el glúteo, mucho más interesante que se trabaje así a que se trabaje en el suelo con una goma haciendo aperturas, ¿vale? Porque eso no es funcional. No vas por la vida haciendo eso, sin embargo sí que vas por la vida caminando. Y te interesa que tu glúteo mantenga la posición o sea, se mantenga fuerte en esta posición. Y luego tienes otros ejercicios en los que también trabajas el equilibrio de forma mucho más indirecta, no es tan directa como esta, pero que también nos sirven para trabajar fuerza, para trabajar equilibrio, ¿vale? En planos distintos también a los que estamos acostumbrados, por ejemplo plano frontal, interesante, muy interesante, para salir del plano sagital, que siempre estamos en plano sagital. Y luego, por último, hablamos de algunos vendajes. Aquí tenéis dos que se suelen realizar y que están descritos en la literatura como vendajes para este tipo de patologías. También os digo que yo muchas veces en clínica utilizo simplemente un vendaje en la zona del calcáneo, o bien así, o bien tipo corbata, porque son muy fáciles de hacer y al final hacen lo que busco, que es que recojan un poquito toda esa grasa talar y todas las estructuras que hay en esa zona para que a la persona le moleste menos al pisar. Y nada, poco más, la verdad. Podéis utilizar el que queráis. Muchas veces también va a ser más el propio efecto placebo que lo que genera el propio vendaje. Las cosas como son. Pero bueno, que esto los tenéis descritos, los tenéis en vídeos, en YouTube, o sea, son muy fáciles de hacer y aquí tenéis todo lo que pretenden conseguir. Aunque ya os digo que yo muchas veces simplemente hago incluso ni tan elaborado, y la gente nota mejorías, aunque sea pequeñas, aunque sea un poquito menos de dolor por la mañana cuando se levantan, algo notan. Y pues como todo, es una herramienta que podemos utilizar y que nos puede ayudar, trabajando paralelamente con todo lo anterior. Y ya está, chicos. Aquí tenéis todos los papers traducidos, los vais a tener. Si queréis, si tenéis alguna pregunta de alguno en concreto o de algo de la presentación, pues nos decís. Gracias. Ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido, os haya gustado y, como os digo siempre, que os ayude a tener más ideas para poder manejar a vuestros pacientes en consulta. No os olvidéis de suscribiros al canal para que podamos seguir creando este tipo de contenido. Además, recordad que todas y todos los que estéis suscritos a nuestra lista de mail, los miércoles recibís una nueva entrada de blog. Y no solo eso, todos los jueves en YouTube, como estás viendo hoy, tenemos nuevo vídeo en el canal. Si no has visto alguno de los vídeos que hemos publicado jueves anteriores, acude al canal, a la lista de reproducción y vas a encontrarte un montón de vídeos donde hablábamos de patologías, protocolos y lesiones, y en algunas de ellas no tengas claro cómo es el manejo. Pues bueno, en este tipo de vídeos que te estamos preparando, la idea es hacerte mucho más fácil esa toma de decisiones y ese manejo, sobre todo activo, a través del ejercicio. Recuerda también que en nuestro Instagram tenemos todas las semanas contenido de muchísimo valor. Así que sin más, nos vemos la semana que viene. ¡Chao!